¿Cómo se conecta el calentador solar Proplaneta? Ya armado nuestro calentador solar Proplaneta, es muy importante orientarlo con dirección hacia el sur. Debemos elevar nuestro tinaco al menos 15 centímetros por arriba de la salida de nuestro termotanque. Se interrumpe el suministro de agua fría que alimenta el boiler. Y lo conectamos a la entrada de agua fría de nuestro calentador solar. Y enseguida conectamos la salida de agua caliente de nuestro calentador solar a la entrada de agua fría del boiler. De esta manera, al boiler entra agua caliente, y ya no hace falta prenderlo. Ahora les explicaré el truco del bypass. El bypass es un tubo que conecta la entrada con la salida de agua del boiler para evitar que el agua caliente proveniente de nuestro calentador solar se estanque y se enfríe a su paso por el boiler. Colocaremos una llave en este tubo y otra llave en la entrada de agua fría, por debajo del tubo bypass. De esta forma, el agua caliente proveniente de nuestro calentador solar pasará directamente a las duchas sin tener que pasar por el boiler. Si alguna rara vez en el año es necesario utilizar el boiler, simplemente tendremos que abrir la llave de entrada del boiler y cerrar la llave del bypass. Así el agua pasará por el boiler para calentarse. Es muy importante instalar un jarro de aire en el tubo de salida de nuestro calentador solar, para limitar la presión del vapor del agua caliente, para evitar que se dañen nuestros equipos. Y también para que tengamos un mejor funcionamiento. En caso de que tengamos conectados en serie 2 equipos o más, es necesario colocar un jarro de aire por cada tanque. Es indispensable colocar como jarro de aire, un tubo que sea de un material que no se pueda doblar y sea firme. Como el tubo de cobre, ya que el tubo plus y el tubo CPVC se doblarán con el sol. Por la experiencia que tenemos, sabemos que es mejor y más barato poner como jarro de aire un tubo de cobre de media pulgada y del calibre más delgado, que cualquier tubo de plástico, porque nunca se doblará. Queda estrictamente prohibido colocar válvulas de alivio en los calentadores solares no presurizados, ya que estos tanques funcionan únicamente con jarros de aire. Y bien, ya tenemos nuestro sistema listo para usarse y disfrutarse. Ahora les explicaré el truco del jarro de aire. En muchas ocasiones, no podremos conectarnos directamente al boiler. Tal vez porque la tubería en la fachada se vería antiestética, o porque estamos en una casa donde todos los tubos están por debajo del revoque y no existe un plano hidráulico. En estos casos nos conectaremos directamente al jarro de aire del boiler de gas. Para eso tenemos que seguir los pasos siguientes. 1. Primero conectamos con una T el calentador solar Proplaneta al tinaco. 2. En la entrada del calentador solar ponemos una llave de esfera. 3. Conectaremos el tubo de salida de agua caliente de nuestro calentador solar, en el jarro de aire proveniente del agua caliente del boiler. En este tubo tenemos que colocar una válvula check. Debe ser una válvula check con el sello blanco para altas temperaturas, ya que si usamos una válvula check normal con el sello negro de neopreno, se acabará pronto con el calor del agua caliente. 4. Por último colocaremos una llave en la entrada de agua fría del boiler de gas. Con esta llave interrumpimos la presión hidrostática del tinaco hacia el boiler. El boiler queda inhabilitado, y no podrá ni entrar ni salir agua de este. Y tampoco necesitará un jarro de aire. Y el jarro de aire del boiler se convertirá en parte del sistema de tubería de agua caliente de la casa. Si un día por mal tiempo se necesita utilizar el boiler, tendremos que cerrar la llave de la entrada del calentador solar, y abrir la llave que pusimos en el boiler. Así le cortamos la presión hidrostática al calentador solar. Y no podrá ni entrar ni salir agua de él, y el jarro de aire volverá a funcionar como tal. Es probable que usted tenga instalada en su casa una bomba hidroneumática. En ese caso debe de mandar directamente el agua desde la bomba hasta la entrada de nuestro calentador solar, que como ya sabemos es por la conexión inferior. Pero antes, debemos instalar un tanque reductor de presión. Este tanque tiene una entrada, una salida y una conexión para el jarro de aire de este mismo reductor.
Este tanque tiene un flotador que controla la presión del agua que llega a nuestro calentador solar. El reductor de presión hará que el agua caliente del calentador solar ya no salga con la misma presión de la bomba hidroneumática, solo con la presión de la gravedad. Y bien, ahora colocaremos el tubo de salida de agua caliente que, como ya sabemos, es el de la conexión superior. Y va directo a la entrada de agua fría del boiler. Se recomienda bastante colocar una válvula check en la entrada de agua fría del termotanque. Así evitaremos el retorno de agua a la tubería. Si su bomba hidroneumática está calibrada a una presión menor de 1.5 bar, no hay problema. Pero si su necesidad es calibrar su bomba hidroneumática a una presión mayor de 1.5 bar, entonces deberá comprar un calentador solar presurizado, que soporta hasta 6 bar de presión. En este tipo de calentador, el agua se calienta por medio de tubo heat pipe.